Nadie esperaba que todo ocurriera tan rápido, ni que dos hechos tan distintos terminaran conectándose de una forma que ahora empieza a incomodar a mucha gente. Porque mientras el mundo miraba hacia México con la expectativa de un evento global, dentro del país algo diferente estaba pasando, algo que no encajaba del todo con la imagen de estabilidad que se intentaba transmitir. La escena comenzó con una afirmación clara. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país tiene todas las garantías de seguridad para la Copa del Mundo de 2026. Fue una declaración directa, pensada para transmitir confianza en un momento clave, cuando el país se prepara para recibir millones de personas y colocarse, una vez más, en el centro del escenario internacional. Pero lo que da peso real a esa frase no es lo que dice, sino el momento en el que aparece. Porque esa declaración no llegó en un contexto tranquilo. No apareció en un escenario sin tensiones. Llegó justo después de una serie de hechos que comenzaron a cambiar la percepción de lo que está ocurriendo dentro del país, y que rápidamente empezaron a generar preguntas que no se pueden ignorar. Todo comenzó con una operación. Una operación que terminó con la muerte de uno de los líderes criminales más conocidos y buscados de México, Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho. Un nombre que durante años estuvo asociado a una de las estructuras criminales más poderosas del país. Su caída, por sí sola, ya representaba un evento de alto impacto. Pero lo que vino después fue lo que realmente encendió las alarmas. Porque no hubo silencio, hubo reachi. En cuestión de horas comenzaron a aparecer bloqueos en carreteras, vehículos incendiados y enfrentamientos en distintas zonas del estado de Jalisco. La violencia no fue aislada ni puntual, se extendió, se hizo visible. Y lo más importante, mostró algo que va más allá del hecho en sí, mostró capacidad de respuesta. Y cuando esa capacidad se manifiesta de forma rápida y coordinada, cambia la lectura de todo el escenario. Porque entonces la pregunta deja de ser lo que ocurrió en la operación y pasa a ser lo que esa reacción revela. Mientras eso ocurría, el país seguía avanzando hacia uno de los eventos más importantes del mundo. El Mundial de 2026 no es solo un torneo de fútbol. Es una vitrina global. Es el momento en el que millones de personas observan no solo los partidos, sino todo lo que ocurre alrededor. Y eso incluye seguridad. Por eso, la afirmación de que todo está garantizado no es una frase cualquiera, es una posición, es una apuesta. Es una forma de decirle al mundo que el país está listo. Pero en ese punto aparece una tensión inevitable. Porque mientras se afirma control, los hechos recientes muestran un escenario que no es completamente estable. Y esa contradicción es lo que empieza a generar ruido. Porque la percepción de seguridad no se construye solo con declaraciones, se construye con lo que la gente ve, con lo que ocurre en tiempo real, con la forma en que un país responde cuando es puesto a prueba. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. México no solo está organizando un mundial, está siendo observado bajo una lupa mucho más intensa. Cada movimiento, cada decisión, cada reacción comienza a tener un peso mayor. Porque cuando se acerca a un evento global, todo se amplifica. Y ahí es donde el contexto se vuelve clave. Porque lo que ocurrió en Jalisco no fue en cualquier lugar. Fue en una de las sedes del Mundial. Guadalajara será uno de los escenarios del torneo, y eso conecta directamente los hechos recientes con el evento que está por venir. Esa conexión no es teórica, es directa. Y cuando la violencia aparece en un punto clave del evento, la percepción cambia de inmediato. Ya no es una preocupación abstracta. Se vuelve concreta. Mientras tanto, el gobierno refuerza su mensaje. Habla de operativos, de despliegues de seguridad,
de estrategias diseñadas para garantizar que todo funcione correctamente. Y es cierto que los grandes eventos requieren ese tipo de planificación. Pero hay algo que no se puede controlar completamente: la reacción. Porque cuando un sistema es presionado, siempre hay un punto en el que responde. Y esa respuesta no siempre es predecible. No siempre sigue el guión. Eso es lo que genera incertidumbre. Porque en este momento, el país se encuentra entre dos narrativas. Una que habla de control, de preparación y de capacidad. Y otra que muestra tensión, reacción y un entorno que todavía no está completamente estabilizado. Y esas dos narrativas están ocurriendo al mismo tiempo. Esa simultaneidad es lo que hace que todo esto sea diferente. Porque cuando dos realidades conviven, la percepción se vuelve inestable. Y cuando la percepción se vuelve inestable, la confianza comienza a depender de algo más que palabras. Depende de lo que ocurra a continuación, porque ahora todo se mide en tiempo real. Cada nuevo evento puede confirmar una narrativa o reforzar la otra. Cada reacción puede cambiar el equilibrio. Y eso coloca al país en un punto delicado, porque el mundial no espera. El calendario avanza y la presión aumenta. Mientras tanto, fuera del país, la situación también está siendo observada. Organismos internacionales, medios y audiencias globales analizan cada movimiento. No solo lo que se dice, sino lo que ocurre, y eso agrega una capa adicional. Porque ya no se trata solo de cómo el país se percibe a sí mismo. Se trata de cómo es percibido por el mundo, y ahí es donde la historia cambia. Porque en ese punto, la seguridad deja de ser un tema interno. Se convierte en una cuestión de imagen, de credibilidad, de capacidad de sostener lo que se afirma. Y cuando alguien dice que todo está garantizado, esa frase se convierte en un compromiso público. Un compromiso que será puesto a prueba, y esa prueba no será en teoría. Será en la práctica en tiempo real frente al mundo. Pero hay algo más profundo ocurriendo aquí. Algo que no siempre se dice de forma directa. Porque cuando un país se enfrenta a este tipo de presión, no todo se mide en datos, operativos o declaraciones. Se mide en percepción colectiva, en cómo la gente interpreta lo que está ocurriendo, en cómo reacciona ante lo que ve. Porque una cosa es escuchar que todo está bajo control, y otra muy distinta es ver imágenes de bloqueos, violencia y tensión en una de las sedes del evento más importante del mundo. Ahí es donde la narrativa cambia. Porque ya no se trata solo de organización, se trata de confianza. Y la confianza no se impone, se construye o se pierde. Y eso es lo que está en juego ahora. Porque lo que ocurrió no define por sí solo el futuro del evento, pero sí define el punto de partida. Define el contexto desde el cual todo será evaluado, y ese contexto no es neutro. Es exigente, es observador, es crítico. Ahora, mientras el país continúa preparándose, mientras los operativos avanzan y mientras las autoridades sostienen su discurso, hay algo que ya no puede ignorarse. La percepción ya cambió. Y cuando la percepción cambia, todo lo que viene después es analizado de otra manera. Cada detalle importa. Cada decisión pesa más, cada señal se amplifica. Y eso crea un escenario donde no hay margen para errores visibles. Porque en este punto, no se trata solo de que el mundial ocurra, se trata de cómo ocurre. Y de lo que eso dice sobre el país. Porque al final, hay una línea que define todo esto. Una línea que separa lo que se afirma de lo que se demuestra. Y cuando esa línea se pone en duda, aparece algo más fuerte. La reacción. Porque hay momentos en los que un país no solo organiza un evento, organiza su propia imagen frente al mundo. Y en ese momento, la presión deja de ser externa, se vuelve interna.
se vuelve colectiva. Se vuelve algo que toca directamente la forma en que una sociedad se ve a sí misma, y ahí es donde todo cambia. Porque ya no se trata solo de seguridad, se trata de algo más profundo, de respeto, de control, de quién tiene la capacidad de sostener lo que dice frente a millones de personas observando. Y cuando ese punto llega, la pregunta deja de ser técnica, se vuelve directa. ¿Qué estás dispuesto a defender cuando la imagen de tu país está siendo puesta a prueba frente al mundo? Porque en ese momento, la historia deja de ser solo sobre un evento deportivo y se convierte en algo mucho más grande, se convierte en una prueba, y las pruebas siempre revelan algo,